Es decir, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, yo, el Hijo del Hombre, estaré en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Luego, esa señal no era para nosotros hoy en día, sino era la señal que iba a caracterizar la generación de los tiempos de Cristo. Y la señal de nuestra generación, ¿cuál es? Porque si no es la primera venida, si no es la muerte y la resurrección, ¿cuál es? ¿O cuáles son las señales, las características de nuestra generación? Dice la Biblia que una de las señales será como los días de Noé. ¿Conocéis a Noé? ¿Sabéis de quién hablo? Pobre hombre, ¿eh? 120 años predicando y no ganó ni a uno. Bueno, a sus hijos, a su familia. 120 años diciendo que iba a llover y nadie le creyó. Qué bonito es cuando predicas algo y a la gente le gusta y la gente lo pone en práctica, es precioso. Pero qué terrible tiene que ser predicar y predicar y predicar y predicar y advertir y enseñar y exhortar y que no te hagan ni caso tú. Esa fue una de las características que este pobre hombre tuvo que aguantar. Al final, después de 120 años predicando, solamente entraron 8 personas al arca, 7 con él. Y el Señor dice, en los últimos tiempos, la sociedad será como los días de Noé. Indiferente. ¿Notáis indiferencia en España, hermanos, al Evangelio? ¿En Murcia qué tal? ¿Saben? Cuando llego a un sitio, siempre le pregunto a los hermanos o al pastor que me atiende o lo que sea, ¿cómo va la obra? ¿Cómo está la obra? Siempre hago la misma pregunta. Y la mayoría de las respuestas son generalmente siempre iguales. La gente pasa de todo, hay indiferencia, hay apatía, hay frialdad, hay dureza de corazón. Sí, puedes tomarte un café con ellos, un cortado, pero amigo, en cuanto tocas el tema del Evangelio, se ponen en guardia, ¿sí o no? Es una de las características de los últimos tiempos: frialdad, corrupción, inmoralidad, apostasía, desorden, indiferencia. Vamos a ir a la palabra, por favor, a leer una porción que no tiene desperdicio, una porción extraordinaria que tenemos que tener muy presente nosotros en este tiempo en el que vivimos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Bueno, parece que ya se arregló un poco el tema, ¿no? Vamos a ver. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si esto lo escribió Pablo hace 2000 años y dice que estaba cerca, imagínate ahora 2000 años después, más cerca todavía, ¿no? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ay, amigo, una de las señales que vamos a ver. El Señor tiene que venir, pero antes tiene que manifestarse la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el famoso anticristo. Este líder político a nivel mundial que está a punto de levantarse y que va a sorprender al mundo entero. Y alguna de las cosas que este hombre va a hacer, lo dice aquí verso 4, se opone y se levanta contra contra Dios, o todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Apagar los aires porque va a saltar otra vez la palanca, por favor. Apagar los aires acondicionados. Se sienta en el templo de Dios. Yo hago una pregunta a ustedes en esta tarde. ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Porque si usted dice que el templo de Dios somos nosotros, quiere decir que el anticristo se va a subir encima tuyo. Luego no podemos interpretar esto como que se va a sentar encima de cada creyente. Porque el templo de Dios en aquellos tiempos era el único templo que había donde Dios decidió morar un tiempo. Y era el templo de Jerusalén. Pero usted dirá, pero hermano, pero si estamos leyendo que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y hoy en día no existe templo en Jerusalén, ¿cómo se va a sentar en un templo que no existe? Bueno, usted no se está dando cuenta aquí que de una forma muy clara
Está diciendo la palabra de que en los últimos tiempos el antiguo templo de Jerusalén va a ser restaurado. ¿Usted no sabía eso? Claro que va a ser restaurado. Y usted y yo probablemente lo vamos a ver. Y ha habido intentos a lo largo de la historia de levantar, de volver a reconstruir ese templo. Y ahí en ese templo se va a volver otra vez a producir algo tremendo que va a dejar al mundo sorprendido. Dice que va a entrar en el templo de Dios y se va a llevar a cabo algo que conocemos como el nombre de la abominación desoladora. Quédese con este dato. Cuando se inaugure el templo en Jerusalén, pasarán 3 años y medio desde su inauguración hasta que este hombre entre al lugar santísimo y lo profane y se siente allí dentro haciéndose pasar por Dios y pretendiendo que toda la humanidad le rinda culto y le rinda pleitesía. 3 años y medio desde que se inaugura hasta que lo profana este mismo personaje. Pero dice aquí algo muy interesante. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, hermanos, esto es muy claro de entender. Se lo voy a resumir de esta siguiente manera. El Señor tiene que venir. Hay más de 150 versículos en el Nuevo Testamento que dicen que Jesucristo tiene que volver otra vez a este mundo. Más de 150 versículos. Pablo habla en más de 50 ocasiones acerca de este magno acontecimiento, la segunda venida visible del Mesías, donde dice la Biblia que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, para gloria de Dios Padre, que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Si quiere usted más datos, más información acerca de este acontecimiento, lea por ejemplo, Zacarías capítulo 14, donde dice que cuando el Señor Jesucristo venga, dirá, dice la Biblia, ¿dónde va a venir? Dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Dónde está ese monte? En Jerusalén. Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se partirá y se hará un valle inmenso y saldrán del interior de la ciudad de Jerusalén ríos de agua viva. Y allí entrará en juicio con las naciones, en fin, ya hablaremos en su momento de todo esto. Pero no puede venir al Señor hasta que se manifieste la apostasía y se dé a conocer al mundo entero el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que vulgarmente conocemos con el nombre del anticristo. La Biblia no revela el nombre propio de este hombre, pero da más de 300 detalles acerca de cómo es o de cómo será, para que cuando aparezca en escena mundial usted sepa reconocerlo y no se deje engañar. Porque dice la Biblia que una de las artimañas que utilizará será precisamente el engaño, la manipulación. Y la gente está tan deseosa de cambios, las naciones están tan hartas de ser engañadas, que en cuanto aparezca una persona que aparentemente viene ofreciendo verdades, la gente va a ser seducida y engañada de una forma tremenda, como nunca antes en la historia. Será un hombre con un carisma sin precedentes. No ha habido ningún líder mundial a lo largo de la historia, olvídese de todo lo que usted conoce ahora mismo, que le llegue ni la suela del zapato en lo que es carisma, elocuencia, presencia, e incluso un hombre que le caerá de momento bien a todo el mundo, cosa que, como usted sabe muy bien, es muy difícil o prácticamente imposible. Porque caerle bien a todo el mundo, ni el mismo Señor Jesucristo le cayó bien a todo el mundo, como usted bien sabe. Pero el anticristo tendrá un carisma, un imán, un magnetismo tan espectacular que le caerá bien a los judíos y también a los árabes y a algunos cristianos también, y a los de derechas y a los de izquierda. Le caerá bien a todo el mundo, porque es un hombre que viene con respuestas, que viene con soluciones, no con promesas que luego no cumple.
Y por eso dice el Señor en más de una ocasión, cuidado, cuidado, no se deje de engañar, cuidado con las falsas unciones, cuidado con los falsos mesías. Porque dice la Biblia que llegará un momento en el que el mundo estará clamando a gritos que se levante ya, por favor, alguien que arregle la economía, que arregle el desorden, que arregle el caos. Y este hombre viene teóricamente a solucionarlo todo. Permítame, hermanos, si usted se ofende por esto que lo voy a decir ahora, pero estamos rodeados de políticos que son una pandilla de inútiles, la mayoría de ellos. La mayoría de los políticos, por lo menos que tenemos en España, la mayoría son unos inútiles. La mayoría de los políticos que hay hoy en día en el mundo son de muy bajo nivel. De muy bajo nivel. Personas que no les cuesta nada prometer y hablar y tratar de levantar una falsa expectativa, pero que a la hora de la verdad el resultado, el fruto que dejan es muy malo o prácticamente ninguno. Sin embargo, este hombre dice que tendrá poder, tendrá autoridad, Satanás lo va a ungir, Satanás lo va a respaldar, el infierno lo va a apoyar de tal manera que, repito, le caerá bien a mucha gente. Y vendrán un tiempo, dice la Biblia, lo hemos leído, de gran apostasía. ¿Eso qué es? ¿Qué es la apostasía? Bueno, la Biblia nos enseña que la apostasía es, en primer lugar, se produce en un ambiente de caos, de desorden, de disturbios, de violencia, de agresividad, pero dice también de enfriamiento. ¿Han leído esa palabra ustedes en la Biblia? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea, que es la última que se menciona en la lista de 7, dice que es una iglesia rica, una iglesia pudiente, pero una iglesia que tiene una característica que se le vuelve en su contra, y es la tibieza. El Señor Jesucristo dice, no sois ni fríos, no sois ni tibios. Permítame, ¿conocen hermanos así? ¿Conocen creyentes así? ¿Conocen ministerios así? ¿Conocen denominaciones así? Cantidad, hermanos. Vivimos en unos tiempos de una apatía, de una indiferencia. Y el anticristo se levanta precisamente en ese caldo de cultivo, en ese ambiente de frialdad, de indiferencia, de pasotismo. Y viene apoyado y viene avalado y viene, digamos, apuntalado por otro personaje del cual habla mucho, mucho la Biblia. Y es el que la Biblia llama el falso profeta. Profeta pero falso. Porque usted sabe que en la Biblia hay verdaderos profetas, pero también hay muchos falsos profetas. ¿Y cuántos falsos profetas se han metido en muchas congregaciones? Y empiezan a endulzar los oídos de la gente y empiezan a profetizarle a la gente lo que en el fondo la gente quiere oír. Y serás importante y tendrás no sé qué, y tendrás un ministerio maravilloso y viajarás por aquí y serás reconocido y tu iglesia no sé qué. ¿Cuántos falsos profetas han hecho desastres en las congregaciones, verdad? Sin santidad, sin poner tu vida en orden, sin buscar de Dios, sin oración. Te ofrecen todo a cambio de nada. ¿Qué te parece? Venga, vamos a recibir unción, vamos a llenarnos del Señor, vamos a gozarnos en el Señor. No importa si vives en desorden, no importa si vives en pecado, no importa si no te hablas con el hermano que está sentado a tu lado, no importa si has humillado a tu mujer hace media hora antes de venir a la iglesia, no importa si no eres una persona espiritual, no importa, el Señor te ama y te quiere bendecir y todo a cambio de nada. Ese es el mensaje que cae bien en las congregaciones. Ese es el mensaje de muchos que se llaman profetas, que vienen a las iglesias y te dan todo, ¿verdad? Vengan, hermanos, vengan adelante, vamos a orar. Ahora levanten la mano y voy a orar, a soplar o le doy con la chaqueta. Alguna vez se me han preguntado, hermano, ¿por qué hay pastores que cuando oran y le tiran la chaqueta a la gente se cae? Y le digo, porque dentro de la chaqueta tienen una llave inglesa. Y claro, te mete un chaquetazo de esos y caes como una pelota al suelo, ¿no? Es una broma, ¿no? Pero ¿saben una cosa, queridos hermanos? Vivimos en unos tiempos muy peligrosos, muy, muy peligrosos. ¿Saben cuánta gente está dispuesta a pagar con tal de que su hijo sea sanado, con tal de que su marido vuelva otra vez con ella, con tal de que su matrimonio sea restaurado? ¿Saben cómo se han levantado los santeros, los brujos, los centros esotéricos? Esta gente que cuando le llamas por teléfono lo primero que te preguntan, porque saben mucho, tienen un discernimiento espiritual tremendo, no sabes ni cómo te llamas. Lo primero que te pregunta es, ¿cómo te llamas? Tú sabrás. ¿Estás casado o soltero? Míralo ahí.
Míralo ahí. Ya empezamos mal, no sabe ni cómo me llamo y me quiere arreglar la vida. Es increíble, ¿no? Pues dice la Biblia que vendrá la apostasía. El amor de muchos hermanos se enfriará. ¿Saben que la mayoría de las sectas, como por ejemplo Testigos de Jehová, Mormones y otras, ¿saben que fueron fundadas por ex pastores evangélicos? ¿Sabían ustedes esos? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Gente que fueron pastores, siervos de Dios, pero que pasó algo en su vida, que decidieron irse por libre. Eso aquí en España no se ve, ¿verdad? En España todo el mundo se sujeta, todo el mundo obedece, no hay ningún problema. ¿Cuántas personas se han levantado, se han enfadado con la iglesia, con el pastor, con la mujer del pastor, con el líder de jóvenes o con quien fuera? Y a los 2 días, a la semana te enteras de que ha abierto una iglesia y ahora es pastor. Y tú dices, ¿pero cómo puede ser esto? Pues si el otro día estaba en la iglesia y ahora es pastor. Porque tenía un garaje, sacó los coches y la moto que tenía dentro, compró 20 sillas, se compró una chaqueta y una corbata y puso un cartel fuera, iglesia evangélica, y ahora es el pastor fulano de tal. Y no ha leído ni la Biblia completa en su vida. Pues esto lo vamos a ver. Ahora estaba yo en Guadalajara y cuando iba a entrar a la iglesia, veo que, hermanos, pero así como les digo, la iglesia estaba aquí y a 20 metros enfrente veo otra iglesia y le digo a la esposa del pastor, hermana, pero la iglesia no es allí. Dice, no, la iglesia nuestra es esta. Digo, pero es que allá hay otra. Dice, no, y allá hay otra. Y allá hay otra. Y es un barrio chiquitín que hay 5 iglesias. Esta salió de esta, pero después se enfadaron, se dividieron y salió esta. Y esta se dividió y salió de esta. Así que eran todos de esta, pero ahora son 5, pero eran todos de la misma. Aquí se quedó el primo y la prima, y aquí el padre, pero la madre no, y la madre se fue como el ejército de Pancho Villa, hermanos. Igual que el ejército de Pancho Villa. Y el anticristo, el diablo, le gusta todo eso, la división, la discordia, la pelea, la iglesia a la carta, el evangelio a la carta. A mí me gusta porque predica esto, pero en cuanto apriete un poco las tuercas me voy a la otra, que allí es más suave y allá hay más amor. Y en este ambiente típico nuestro es donde se va a levantar toda esta basura y este personaje llamado el anticristo. Donde muchas personas, viendo todo este escándalo y estas divisiones y estos malos testimonios, dicen, me quedo en mi casa y no quiero saber ya nada de nadie. ¿Y cuántas veces ha pasado eso, hermanos? ¿Cuántas veces por escándalos, por malos ejemplos y por malos testimonios, en vez de evangelizar, lo que han hecho es que han vacunado a una ciudad entera en contra del evangelio del Señor Jesucristo? Y hay que ser hoy en día pero que muy maduro, hermanos, para seguir confiando y mirando solamente al Señor, no al hombre. Porque en los últimos tiempos habrá escándalos y habrá malos testimonios y habrá malos ejemplos, y la mayoría de ellos dentro de las congregaciones. Por eso yo les animo a todos y a cada uno de ustedes a que oremos y busquemos la santidad y busquemos en Dios, en su palabra. Porque en los últimos tiempos vamos a oír cosas súper extrañas. No me hace mucha gracia anunciar lo que voy a decir ahora, pero para que veáis lo que os estoy diciendo. ¿Saben las iglesias que más están creciendo hoy en día en los Estados Unidos? Iglesias evangélicas nudistas. Y dice, bueno, ¿y cómo se puede basar una iglesia en ir todos desnudos al culto? Y no es por el calor, sino porque en la puerta de la iglesia tienen un versículo que dice, despojaos del viejo hombre. ¿Y cómo puede ser eso, hermanos? ¿Cómo puede ser eso? Por eso los que antiguamente, que oraban poco y conocían poco de la Biblia y escapaban, ya se acabó ese tiempo, hermano. Ha llegado el tiempo en el que hay que doblar la guardia y buscar más de Dios y conocer mucho de la palabra para que no nos dejemos desanimar, porque una de las características que el diablo va a tratar de meter en las iglesias en los últimos tiempos va a ser el desánimo. El tirar la toalla, el ya no aguanto más, el ya no peleo más, el ya no busco más de Dios. Y yo les digo que lo que nosotros necesitamos más que nunca es doblar la guardia, orar, esforzarnos, pelear la buena batalla, porque el Señor quiere avivar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, yo le animo a que se meta con Dios en su palabra y a que busque de Dios. Ha llegado el momento de ser autodidacta. Y no depender tanto del púlpito, no depender tanto de ministerios, no depender tanto del fulanito, del menganito, sino depender única y exclusivamente
del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que va a entrar en crisis en los últimos tiempos es la santidad. La santidad. ¿Qué es la santidad? Vivir en orden. Eso es la santidad. No es tener cara de santurrón y hablar bajito. Y cuando uno va a orar, Padre Celestial, te pedimos que tú... No es nada de eso místico. Es vivir una vida en orden, una vida como dice la palabra de Dios, perdonando cuando hay que perdonar, humillarnos cuando hay que humillarnos, orar cuando hay que orar. En otras palabras, ser como Dios manda, decentemente y con orden. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando todo este caos se produzca y este hombre se levanta y parece como que todo va tan bonito, hermano, se va a dar la vuelta a la tortilla. Y por eso vemos en la Biblia caballos que van cambiando de colores. Y es como una forma indirecta de decirte que lo que empezó muy bonito va a terminar fatal. Y aquel templo que llevan tantos siglos orando para que se reconstruya va a ser profanado. Y comenzarán las cosas a ponerse difíciles. Y este hombre va a ser de las suyas. Y entonces nos dice la palabra de Dios que en aquel tiempo el pueblo que conoce a Dios se esforzará. El pueblo que tiene sus raíces en la palabra de Dios soportará. Y podrán caer por un lado y por otro, pero los que tengamos la mirada y la confianza puesta en el Señor, permaneceremos fieles y firmes hasta la muerte. Y bueno, hermanos, al final de los tiempos, cuando ya el mundo esté ya de mal en peor, cuando ya incluso el mismo pueblo de Israel, que ha ganado todas las guerras, que ha librado, en los poquitos años que tiene como nación ahora en esta última etapa moderna, todas las veces que le han atacado siempre ha salido vencedor, nunca ha perdido. Hombre, claro, ha habido víctimas, ha habido bajas humanas, pero siempre ha ganado. Pues llegará un momento cuando el mismísimo pueblo de Israel, un país tan pequeño pero tan poderoso al mismo tiempo, en todos los aspectos, se verá con la soga al cuello. Y aquellos que le han tratado de favorecer y de ayudar y de apoyar, lo dejarán más solos que la una. Y se llevará a cabo una tremenda batalla en un valle hermoso, se llama el Valle de Jezreel o el Valle de Megido. Y allí millones y millones de seres humanos pelearán los unos contra los otros. En aquel valle donde Napoleón dijo, cuando llegó, desembarcó en Jafo, y llegó a aquel valle, dijo, este es el valle perfecto para librar a cabo una gran batalla. En ese valle se llevará una batalla sin precedentes. Israel será atacada por tierra, por mar, por aire. Árabes, europeos, de todas las naciones de la tierra, irán y pelearán en ese valle. La sangre dice que llegará hasta la altura de los frenos de los caballos. Cuando la guerra se termine estarán más de 7 años quemando armamento, 7 meses enterrando muertos, una masacre sin precedentes. Ser fortalecidos y una vez más tratados por nuestro Dios. Oramos a Él. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos das de poder estar aquí, Dios mío, a través de las redes sociales, alabando y glorificando tu nombre. Gracias te damos porque hasta aquí tú nos has guardado. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y lo seguirás siendo, porque esa es tu esencia, la bondad, la misericordia. Y en esta tarde, Señor, estamos aquí alabándote y adorándote y pidiendo tu bendición para tu amada y querida iglesia. Derrama en abundancia tu presencia, Señor, y que todos y cada uno de nosotros seamos bendecidos y ministrados en el día de hoy. Necesitamos más que nunca tu bendición. Necesitamos más que nunca, Señor, ese toque divino que nos fortalezca de verdad, en espíritu, alma y cuerpo, y podamos con tu ayuda y con tu bendición seguir adelante en tus caminos. Dejamos esta reunión en tus preciosas manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Hay un antiguo himno que cantamos de vez en cuando en nuestra congregación, y aunque estamos celebrando una vez más, por la razón que ustedes saben, nuestro culto a puerta cerrada, queremos aprovechar y pedirle a ustedes que se sumen a nosotros y que canten este hermoso himno. A Dios sea toda la gloria. Junto a la cruz donde Jesús murió, donde Él perdonó nuestros pecados, a su nombre gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Nos vamos a levantar, por supuesto. No vamos a quedar postrados, ni muchísimo menos, porque el poder del Señor está con nosotros. Su Espíritu Santo, como compartíamos en el devocional del día de hoy, está con nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo aún no ha venido. Aún no se están cumpliendo muchas de las cosas que pronto, muy pronto van a comenzar a cumplirse, pero que de momento
Estamos en este tiempo de espera, en este tiempo de preparación, de restauración en algunos casos, esperando en la misericordia y en la gracia de nuestro Dios. Quiero decirles a todos los que han estado orando por nuestra hermana Pilar, que hoy Elena hablaba con ella y gracias al Señor está mejor, pero todavía necesita mucho apoyo, mucha oración para que el Señor restaure y le dé una salud nuevamente buena y que pueda estar contenta y alegre y que pueda, incluso si el Señor lo permite, que venga aquí desde Barcelona, donde ella vive, y pueda estar aquí con nosotros y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Antes de comenzar el culto, recibía un llamado, un pedido de oración desde Uruguay. Los pastores Héctor Dimitrio y su esposa María, que viven en Uruguay, hermanos que conocemos hace muchísimos años, cuando vivimos un tiempo en la ciudad de Rosario, en Argentina, pues probablemente hayan contraído el coronavirus. Le van a hacer unas pruebas, tienen mucha fiebre y vamos a estar orando por ellos para que el Señor también extienda su mano. Por todos los hijos, hijas de Dios, por todas las personas que están sufriendo de esta tremenda pandemia, que el Señor realmente extienda su mano. Es un tiempo de buscar a Dios, es un tiempo en el cual tenemos que invocar el nombre del Señor más que nunca. Buscad a Dios entre tanto que hay tiempo. Ahora es el tiempo de buscar a Dios. Esto es simplemente un pequeño, créanme, un pequeño botón de muestra, pequeñísimo botón de muestra de lo que se avecina. Esto no tiene nada que ver todavía con el cumplimiento profético del libro del Apocalipsis. Lo peor, los juicios tremendos que experimentará la tierra, que están explicados perfectamente en el libro del Apocalipsis, en los famosos caballos o los jinetes, esos caballos que van cambiando de colores, los famosos 7 sellos, a continuación las 7 copas y finalmente las 7 copas de la ira. Todavía no han comenzado, pero esto, ya digo, es un pequeño botón de muestra de lo que la tierra tiene que esperar si no hay un genuino arrepentimiento por parte de muchos corazones. Yo confío y espero que muchos que se han apartado de los caminos del Señor vuelvan en este tiempo. Confío y espero que muchas personas que se han tomado a broma, que no han sido serios, que no han vivido una vida comprometida con el Señor, lo hagan en este tiempo, para que cuando vuelvan otra vez a congregarse, para que cuando vuelvan otra vez a abrirse las puertas de las iglesias para que la gente pueda venir, vengan fortalecidos, vengan restaurados y vengan a darle gloria a Dios. Y esa es nuestra oración, que en este tiempo tengamos los oídos bien abiertos, que en este tiempo tengamos nuestros ojos bien abiertos, porque Dios está hablando, créanme, Dios está hablando pero que muy claramente a todas las naciones de la tierra. ¿Desde cuándo no veíamos, por ejemplo, en España a militares en la calle? ¿Saben desde cuándo? Desde el año 1981, en aquel intento de golpe de Estado. No sé cuántos de ustedes se acordarán de ese tiempo, pero en 1981 solamente en la ciudad de Madrid, pues había muchísimos policías y militares en las calles, pero el resto de España, digamos que no se vio lo que se está viendo hoy en día en nuestras calles. Policías y militares por todas partes. Negocios, centros comerciales cerrados, lugares de cultos cerrados a cal y canto, colas en los supermercados para comprar comida. Todo acto religioso, deportivo o de cualquier otra índole ha quedado suspendido, por lo menos temporalmente. El Parlamento, por lo menos aquí en España, ha quedado prácticamente inutilizado, paralizado debido a todo esto. Muchísimas empresas privadas no pueden desarrollar su actividad comercial porque están prácticamente atados de pies y de manos. Los hospitales colapsados, en muchos de los casos por falta de material. La población está recluida, más de casi decían 3.000 millones de personas recluidas, sin poder salir de las casas, con miedo, con una incertidumbre tremenda.
a punto de un colapso económico, de un crack económico brutal que va a afectar sin lugar a dudas a todas las naciones de la tierra. Parece que vivimos en medio de una película, de una fantasía, algo irreal, algo totalmente surrealista, pero es la cruda realidad. Y en estos momentos Europa, que tiene que estar más unida que nunca, resulta que comienza a tener divisiones internas porque los países más ricos no están dispuestos a ayudar a los países que en este momento, como por ejemplo Francia, Italia, España, están siendo sacudidos por esta pandemia. Hemos visto en estos días en televisión cómo las personas mueren en las calles de algunas ciudades de Ecuador y ni siquiera pueden ser enterrados. También hemos oído en estos días amenazas de que quieren controlar, ¿verdad?, las redes sociales, y todo lo que era hasta hace poco inimaginable, impensable que ocurriera en nuestro país y en el mundo, ya es una realidad, ya se ha hecho posible. Y todo esto, la pregunta es, ¿por qué? ¿O para qué? En primer lugar, yo vuelvo a repetir lo que he dicho hasta la saciedad y no me cansaré de repetirlo. Dios tiene todo el derecho de probarnos. Dios ha dicho basta. Yo quisiera que todos ustedes con detenimiento, con suma atención, leyeran el capítulo 25 del libro de Jeremías, un capítulo que nos habla acerca de cómo va a haber un momento en la historia en el que nuestro Dios iba a sacar la espada, en el que la indignación, la ira, el furor, el enojo de Dios iba a ser notorio a todas las naciones de la tierra. Por ejemplo, en el capítulo 25 del profeta Jeremías, en el versículo 16, dice: beberán, temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo les envío. Un poco más adelante dice: yo traigo espada sobre todos los moradores de la tierra, dice el Señor de los ejércitos. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Dios tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne y entregará a los impíos a espada. Ha dicho el Señor de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Versículo 33. Yacerán los muertos de Dios en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Todo esto que está aconteciendo, que hasta hace pocos días era impensable que al mundo le ocurriera algo así, es una realidad. Los gobiernos están nerviosos, los economistas están muy preocupados, porque nadie, absolutamente nadie, sabe exactamente en qué va a terminar todo esto, o qué tipo de sociedad y de mundo nos vamos a encontrar cuando termine esta cuarentena en la que todos estamos inmersos en las últimas semanas. Nuestros hermanos de Italia llevan ya más de 40 días sin poder salir de sus hogares. Y esto probablemente no ha hecho más que empezar, porque hasta que no se descubra una vacuna que impida que la gente siga muriendo y contagiándose, va a ser muy difícil volver a lo que llamábamos o consideramos la vida normal, la vida que antes todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra llevaban. Ante esta pandemia, ante este hecho insólito por primera vez en la historia de la humanidad, vuelvo a leerles el consejo o tal vez el mandato que el Señor le da a su pueblo. Y se encuentra en Isaías capítulo 26, versículo 20. Y dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poco, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Este es el mandato, el consejo que Dios le está dando a su pueblo: que se esconda, que se oculte por un tiempo
entre tanto que pasa la indignación. Esa palabra indignación se ha traducido en otros pasajes por la palabra ira. Por ejemplo, en Isaías 10:5 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. En su mano, en la mano de inconversos, en las manos de paganos, en las manos de los asirios, Dios puso su vara, Dios puso su báculo, y a través de ellos iba a castigar, iba a entrar en juicio con su pueblo. Es decir, la ira de Dios se iba a manifestar a través de la vara, a través del instrumento en ese momento llamado Asiria. Y Dios puede utilizar a inconversos, Dios puede utilizar pandemias, Dios puede utilizar terremotos, Dios puede utilizar guerra o lo que quiera, porque para eso es Dios, para tratar con las naciones, para doblegar el orgullo y la soberbia del hombre, y para que reconozca que el único que tiene todas las respuestas y todo el control y toda la justicia en su mano es nuestro Dios, el Rey de Reyes y el Señor Todopoderoso. Escóndete un poco, ocúltate hasta que pase la indignación. La palabra indignación significa un sentimiento intenso de enfado que provoca un acto, provoca una acción. Es sinónimo de enojo, de ira santa. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios dijo basta? Y detuvo una construcción enorme que los hombres estaban empeñados en terminarla para llegar hasta el cielo y demostrarle a Dios que ellos podían llegar a la mismísima presencia del Creador a su manera. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, la Biblia dice que Dios los expulsó de su presencia. Iban a comenzar a experimentar las severas consecuencias del pecado, de la desobediencia contra Dios. Y la Biblia nos enseña que a partir de ese momento Dios estableció otro sistema, otro método, otra forma de comunicarse con el hombre y el hombre con Dios. Y estableció un sistema basado en muerte de animales, en sacrificios, en holocaustos, que luego más tarde, en la época de Moisés, cuando él recibe la Torá en el monte Sinaí, la ley, allí se establece un orden y cómo se tienen que hacer los sacrificios, etcétera, etcétera. Y hay todo un manual en la Biblia que se le daba a los levitas para que supieran cómo tenían que ministrar en las cosas sagradas, en las cosas del Señor. Y Dios dijo en la Torre de Babel: basta. Expulsó a Adán y Eva, pero también en la Torre de Babel dijo: se acabó, no voy a permitir que ustedes hagan lo que les da la gana. Yo he establecido un sistema y ustedes quieren hacer lo que les da la gana. Ustedes quieren acercarse a mi presencia porque no eran ateos. Ellos querían acercarse a Dios, pero a su manera. Y Dios ya había dicho de qué manera era la forma de acercarse a Él, pero no estaban de acuerdo con ella y querían inventar una nueva religión, una nueva forma, un nuevo sistema y método de acercarse a Dios. Y Dios dijo: basta. Y se detuvo la construcción de la famosa Torre de Babel. ¿Qué ocurrió en el diluvio? ¿Quién fue el que mandó el diluvio a la raza humana? ¿Quién fue el que se cansó? ¿Quién fue el que miró a la tierra y dijo: basta, hay que hacer algo diferente, vamos a empezar de cero? ¿Quién fue el que dijo basta y le dijo a Noé previamente: prepárate, construye un arca, entra en ella y salva tu vida? Fue Dios el que mandó el diluvio. ¿Quién fue el que dijo a Lot: sal corriendo con tu familia antes de que tú también seas destruido en la ciudad de Sodoma y de Gomorra? A consecuencia del pecado, a consecuencia de la promiscuidad sexual, que era algo terrible. Se comportaban peor que animales. ¿Quién fue el que destruyó con su ira, con su furor, con su indignación aquellas zonas? Dios fue el que lo hizo. ¿Quién fue el que entró en el templo y al ver que habían convertido la casa de Dios, que era o tenía que haber sido una casa de oración, una casa de comunión, una casa de relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando entró en el templo de Jerusalén hace 2000 años? Volcó las mesas de los cambistas, manifestó su ira santa y dijo: ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Por eso, como dije el otro día, la gente prefería ir al estanque de Bethesda
Y allí había multitud de paralíticos, de ciegos, de enfermos y de mudos que preferían esperar el ángel que decían que venía del cielo y movía las aguas antes de ir al templo. Porque la gente sabía que en el templo no había milagros. Porque la gente sabía perfectamente que en el templo ya no estaba la gloria ni la presencia del Señor hacía muchísimo tiempo. Y Dios ha vuelto a mirar otra vez a la humanidad, si me permiten la expresión. Y Dios ha vuelto a decir a la tierra, basta. A los gobernantes, alto, deténganse, mediten, reflexionen, antes de que vengan juicios mayores, antes de que vengan cosas peores. ¿Recuerdan ustedes las palabras que le dijo el Señor Jesucristo a aquel paralítico de Betesda que llevaba 38 años esperando un cambio y nunca venía dicho cambio? ¿Se acuerdan ustedes las palabras que le dijo cuando se lo encontró? Le dijo, vete, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Y es como si esas palabras fueran palabras proféticas, que Dios se las dice hoy a los gobernantes, Dios se las dice hoy a las naciones. No sigan pecando, no sigan provocándome a ira, para que no les vengan cosas peores encima. Porque esto para nosotros es una experiencia nueva. Nunca en nuestra vida habíamos vivido algo así. Habíamos estado con gripe, con algún resfriado, con alguna cosa, pero jamás en la vida. Toda la humanidad, todas las naciones, los 5 continentes de la tierra, hermanos, parados, esperando a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Dios ha dicho, alto, no sigan pecando, no sigan enseñando barbaridades en las escuelas. Gloria a Dios que en estos días sois vosotros los padres los que tenéis el 100% de la responsabilidad de la educación y de la instrucción que recibirán vuestros hijos. La cantidad de barbaridades que se estaba tratando de meter a la fuerza en las escuelas, por lo menos en España. La cantidad de leyes absurdas, la cantidad de leyes que intentaban obligarnos a aceptar lo que es algo antinatura, algo antibíblico, algo que lo que trae es maldición y enfermedad y muerte a la tierra. Querían que nuestros niños pequeños, querían que los niños en las escuelas comenzaran a creer y a aceptar lo antibíblico, lo inmoral, lo aberrante, como lo más natural y lo más hermoso del mundo. Pero ahora Dios ha dicho, basta. Ahora no van a ser esas personas las que van a instruir a vuestros hijos. Ahora vais a ser vosotros los padres, los que vais a enseñarles. Ahora es el momento de enseñarles moral, principios, Biblia, para que ellos sepan que aquellas cosas que estaban oyendo no eran de Dios. Y Dios ha dicho, basta. Si ibas al colegio y denunciabas al maestro o protestabas, hasta te podían denunciar a ti. Pero ahora no lo pueden hacer. Porque Dios les ha tapado la boca, porque Dios les ha atado de pies y de manos. Y ahora la responsabilidad 100% de la educación de los hijos la tienen ustedes, los padres, como siempre ha sido, según la historia y según la palabra de Dios. Dios le está dando un reposo, un descanso a la tierra. Hermosas imágenes las que vemos de camellos, de ciervos, animales bañándose en el mar, delfines saltando, jugando de alegría. Dios le ha dado un reposo a la tierra porque la tierra estaba a punto de un colapso. Pero Dios dice en estos días, no sigan pecando, no sigan provocando mi ira para que no vengan cosas peores. Pero ¿saben qué? Los que leemos la Biblia, los que conocemos las Sagradas Escrituras, los que indagamos cada día de nuestra vida, horas y horas buscando respuesta en las profecías de la Biblia, sabemos que el hombre va a seguir igual o peor que antes. Ahora todo el mundo está como compungido, como asustado, como diciendo qué va a pasar, pero os puedo asegurar de que la humanidad, el hombre, las naciones, la maldad del hombre va a ser aún peor. Y por eso la Biblia nos habla en el libro del Apocalipsis de cosas tremendas que vendrán. Y les puedo asegurar que vendrán. Porque así como no creíamos, nunca llegábamos a pensar que estas cosas nos iban a tocar y verlas nosotros, os puedo asegurar que todo lo que la Biblia profetiza, todo se va a cumplir al pie de la letra. Dios le dice a su amada iglesia, escóndanse un poquito, un momento, cierren tras de sí sus puertas,
hasta que pase la indignación, la ira, el furor, el enojo de Dios. Algunos que han estado toda la vida diciendo que Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor. Yo digo amén, Dios es amor. Pero nos hemos olvidado de otra parte muy importante también, de la esencia de Dios, y es su justicia. Dios es justo. Y Dios está tratando con las naciones y quiere llevarlas al arrepentimiento y quiere darles una oportunidad antes de que vengan cosas peores. Y os puedo asegurar de que esto es un toque de atención. Os puedo asegurar que el diablo no puede hacer lo que le va la gana. Todo esto Dios lo ha permitido para que el hombre entienda y comprenda de una vez por todas que Dios está harto. A Dios lo hemos cansado con nuestros pecados. A Dios lo hemos cansado con el modelo, con la filosofía de vida hedonista, materialista, que muchos han llevado durante décadas y encima presumen en los medios de comunicación, y como tienen acceso a las tertulias y a las emisoras de radio y a las revistas, etcétera, etcétera, han aprovechado para esparcir su veneno y para envenenar a la sociedad, disfrazándola de cultura y de modernismo. Y sin darnos cuenta nos hemos estado bebiendo y nos hemos estado tragando toda la basura que personas ateas que odian a Dios, que odian al Evangelio, que no quieren que en Europa se predique el Evangelio, que haya cualquier otra religión, todo tipo de libertinajes, todo tipo de locuras y de barbaridades, pero que no sea una sociedad de moral, de principios, de reglas y de normas. Esas personas ahora tienen la oportunidad de doblar sus corazones a Dios. Y si no lo hacéis, os vendrán cosas peores. Y haréis el ridículo, aunque tengáis ahora todo el poder y toda la autoridad como gobernantes de la tierra que sois. Y dice la Biblia, ay de aquellos hombres, ay de aquellos gobernantes de la tierra que tienen poder para dictar leyes incorrectas. Ay de aquellos, porque si pensáis que podéis seguir haciendo lo que os da la gana, os equivocáis rotundamente. Dice el necio, no hay Dios. La Biblia llama necio al que dice que no hay Dios. Pero te digo algo más. En el Salmo 92 dice que Dios hará que se junten muchos necios, muchos ateos, muchos soberbios y arrogantes para ser destruidos a una. Esto va a dejar en evidencia a más de uno. La gente no es tonta. La gente sabe perfectamente que muchos de los gobernantes que presumen de saberlo y entenderlo todo han llegado a un punto en el que tendrán que reconocer aquellas palabras tremendas que dijo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y quiero abrir un paréntesis para decirle a todos los creyentes que me escuchan y me ven en esta tarde que la iglesia tiene que marcar una diferencia. No se crean ustedes que también como creyentes estábamos haciendo todo bien, en orden y decentemente. Nada más lejos de la realidad. También la iglesia se había torcido de la senda antigua. También el evangelio había sido mezclado con hedonismo, con materialismo, con ideas raras y extrañas que no tienen absolutamente nada que ver con el evangelio que nos enseñaron los apóstoles y el Señor Jesucristo. Absolutamente nada que ver. Y necesitamos una limpieza interior. Por eso dice la Biblia, y os recuerdo este texto, que sé que muchos de ustedes conocen. Es tiempo, y el tiempo ha llegado, en el que el juicio, la limpieza, empiece por la casa de Dios. Dios tiene también todo el derecho, y lo está haciendo, de limpiar su amada iglesia, de quitarle esas manchas y esas arrugas, ese polvo del camino que se ha pegado a sus pies, amoldándonos o dejándonos moldear por el mundo, hablando como el mundo, metiendo en la iglesia al mundo, en vez de la iglesia meterse en el mundo y cambiarlo y transformarlo en el nombre del Señor. He dicho en muchas ocasiones que el mundo imite a la iglesia es una honra, pero que la iglesia termina imitando al mundo es una vergüenza. Y lamentablemente el mundo se ha metido con tan virulencia, con tal fuerza, con tal ímpetu en la vida de muchos creyentes y en la vida de muchas congregaciones, que Dios ha dicho, basta, amada iglesia mía.
No ha muerto la iglesia del Señor, pero ha estado dormida, ha estado entretenida, jugando a no sé a qué. Pero ha llegado el momento también de que la iglesia sea sacudida, de que nuestras vidas sean tratadas, para que cuando pase esta pandemia, nuestra vida sea una vida diferente, una vida de orden, una vida de decencia, una vida comprometida. Y eso va a llevar un tiempo. Pero Dios no tiene prisa, ¿saben? Dios no tiene ninguna prisa. Dios tiene toda la eternidad por delante. Si no aprendemos en una semana, en 15 días. Y si no en 30 días. Y si no en 40. Y si no en un año. Y si no, miren ustedes cuánto tiempo estuvo confiscado dentro del arca sin poder salir a pasear al perro. Noé con su familia. 1 año. Pero cuando salió se encontró un mundo diferente. Y Dios quiere cambiar el mundo. Dios quiere cambiar la sociedad. Y la sociedad no va a cambiar por permitir leyes antibíblicas, ni todo, nada que ver, todo lo contrario. La sociedad va a cambiar cuando reconozca que le han dado las espaldas al Creador. Y es Dios, el Creador, el diseñador del universo, del cielo y de la tierra, el único que sabe cómo solucionar los problemas en segundos. Yo les recuerdo a ustedes que una vez había una mujer en la Biblia que hacía 18 años, que estaba caminando encorvada, y cuando el Señor la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al instante, dice la palabra en Lucas capítulo 13, al instante la mujer se enderezó. 18 años sufriendo, aquella mujer con flujo de sangre, un montón de años sufriendo, el paralítico de Betesda 38 años sufriendo. Y ahora cuando llega el Señor a las vidas de estos hombres y mujeres, cambian en décimas de segundo. Aquellos leprosos que vivían fuera de la ciudad, lejos de sus seres queridos, porque la ley establecía que todo leproso tenía que ser expulsado de la sociedad. En décimas de segundo, cuando el Señor dijo: quiero, sé limpio, fueron limpios y sus vidas fueron cambiadas. Si hubiera un arrepentimiento generalizado, si hubiera una humillación por parte de los líderes de las naciones, si no todo el pueblo de Dios nos humilláramos y pidiéramos perdón incluso por aquellos que nunca lo van a hacer, el Señor sanaría la tierra, el Señor quitaría la pandemia, el Señor abriría los cielos y derramaría bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Pero también la iglesia está siendo afectada, también los pastores están siendo afectados, todo el mundo está siendo afectado, porque todo el mundo necesita entrar por el trato, por el juicio de Dios. Pero dice la Biblia que después de un periodo corto de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, Él nos va a fortalecer, y vamos a salir de esta prueba fortalecidos, porque aunque sea una prueba de fuego, el fuego le hace un favor al oro, porque le quita todas las impurezas y lo que hace es que lo convierte en oro de mejor categoría y de mejor calidad. Y el Señor quiere que la iglesia comience a pensar que lo importante no es tanto el tener, sino el ser. No es tanto tan importante como para algunos la cantidad de gente que tiene, la cantidad de ovejas que se sientan en sus sillas o en sus bancas cada semana, sino la calidad de dichas ovejas. Y Dios quiere elevar la calidad de su amada iglesia. Dios quiere obrar en nosotros de tal manera que cuando salgamos de nuestro encierro, cuando pase la indignación, podamos salir dándole honra y gloria al Señor. Es tiempo de cambios, amada iglesia. Es tiempo de restauración. Es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús, mirarle a Él, ordenar nuestra lista de prioridades y no volver a las andadas, no volver otra vez a cometer los mismos pecados, para que no vengan cosas peores en nuestra generación. Oremos en esta tarde, amados hermanos, para que el Señor nos ayude y nos guarde, y podamos con la ayuda del Señor mantenernos firmes en este tiempo de prueba, en esta situación en la que nos encontramos los seres humanos. Que el Señor tenga misericordia de todos y de cada uno de nosotros, y el Señor nos guarde y nos bendiga. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta tarde por la paciencia, por el amor, por lo bueno que tú eres, Señor. Ayúdanos a entender el mensaje que tú estás dándole a la tierra. Ayúdanos, Señor, a comprender qué es lo que tú esperas de todos y de cada uno de nosotros. Y en tu nombre, Señor Jesús, te pedimos que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos,
para que podamos oír tu voz, para que podamos verte en esta situación y tú, Señor, sigas trayendo bendición y santidad y obediencia y sometimiento a ti y a tu palabra como nunca antes. Oramos, Señor, por el pastor Héctor Dimitrio y por su esposa María en Uruguay. Oramos por los pastores que sabemos que están enfermos en diferentes partes del mundo. Oramos por sus congregaciones, por sus ministerios, por todas las familias del pueblo de Dios, para que tú, Señor, nos fortalezcas y para que tú, Señor, nos ayudes en todas y en cada una de las cosas que hagamos para ti. Guárdanos en este momento, Señor, y trae santidad a tu querida y amada iglesia. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, el Señor los bendiga. Ha sido un privilegio estar con ustedes en esta tarde en directo. Quiero anunciarles como algo especial, porque realmente es algo muy especial. El próximo domingo es el primer domingo de este mes de abril y queremos celebrar la Santa Cena, partir y el pan y el vino. A todos los hermanos de nuestra congregación les recuerdo que hemos quedado en que ustedes van a tener el domingo a la tarde en sus casas pan y vino o mosto si lo prefieren, y vamos a celebrar en directo a partir de las 6:30 de la tarde el partimiento del pan y del vino. Espero que todos ustedes puedan participar, y si hay alguien en sus casas que se quiere unir a este tiempo tan especial, pues pónganlo en oración, consúltenlo con sus pastores, y nosotros queremos el domingo, primer domingo de mes de abril, domingo día 5, participar del pan y del vino aquí en nuestra congregación. A puerta cerrada, yo estaré con Elena, con mi esposa, estaré con mi hija Miriam, ustedes estarán con sus respectivas familias en las casas, pero juntos participaremos y recordaremos la muerte, la resurrección y la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una generación anhelaba el nacimiento del Mesías. Otra generación vivió en la época del Mesías y lo vio morir y resucitar. Pero hay una generación que aún no ha visto todavía su venida, y oremos para que nosotros seamos esa generación, que podamos verle, que podamos ser arrebatados con el Señor y que podamos estar con Él por la eternidad, porque así el Señor lo ha prometido en su preciosa y bendita palabra. Quisiéramos terminar esta reunión cantando una canción en esta tarde, invitándole a todos ustedes que si la conocen, la canten conmigo, y nos veremos Dios mediante el domingo a las 6:30 de la tarde. Pero también les recuerdo que todas las mañanas estoy grabando un pequeño devocional. Le animo a todos a que lo vean. A las 9 de la mañana es la hora de Tenerife a la que estamos grabando este devocional. Les animo mañana por la mañana a que si pueden vean este devocional, aunque después lo pueden ver en diferido en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook. Y también mañana a las 6 de la tarde estaremos tocando otro tema, otra especie de estudio bíblico para seguir creciendo y madurando en los caminos del Señor. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Ha sido un placer para nosotros estar con ustedes, y quiero terminar esta tarde cantando la misma canción con la que comenzábamos el culto en esta tarde. Esa canción que dice: empecemos a alabar a Cristo Jesús y el Espíritu se moverá con plena libertad. Que el Señor les bendiga muy ricamente, y gracias por acompañarnos. Gracias por hacernos sentir que no estamos solos. Sabemos que ustedes están ahí al otro lado, y nosotros pedimos vuestras oraciones como nosotros oramos por cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.